Buenas noches, espero que se encuentren bien, llenos de salud, de gozo, de paz y de la gracia del Señor Jesucristo. Como todas las noches, vamos a dar inicio a nuestro devocional familiar en esta noche y le vamos a pedir a Alika que nos introduzca en la oración esta noche para que podamos dar continuidad al devocional que traemos. Señor, te damos gracias por ese día que nos has dado. Gracias porque nos vas a hablar de tu palabra. Gracias porque todos estamos en casa a salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Escuchó usted, verdad? Porque todos estamos en casa a salvo. Dios nos ha guardado de todo esto, así es que debemos de gozarnos, debemos de estar agradecidos con Dios porque estamos bien de salud. Espero que ninguno esté enfermo porque nadie se ha reportado enfermo. Así es que mi confianza es que usted y yo estamos sanos, estamos bien. Esta noche vamos a terminar con lo que hemos comenzado, el devocional que le hemos llamado lo que produce la falta de conocimiento, y ayer decíamos que no son 5, son 6 valores los que permiten que nosotros podamos dejar la ignorancia, podamos adquirir conocimientos y por consiguiente no seamos destruidos, porque el libro de Oseas en el capítulo 4 versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, dice esta versión. Hay otras versiones que dicen que la falta de conocimiento es lo que destruye o lo que destruye a un pueblo. Entonces nosotros debemos de entender que si nosotros no tenemos conocimiento, y principalmente de la palabra, ¿verdad?, entonces vamos a ser destruidos. Mire, la palabra del Señor dice lo siguiente: que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿verdad? Y anda viendo ¿qué? A quién devora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el diablo va a devorar al ignorante. Eso es lo que va a hacer el diablo. ¿Por qué? Porque aquel que ignora las escrituras, aquel que no conoce las escrituras, entonces ese va a ser fácil presa de cualquier enemigo. Cualquiera lo va a poder destruir con argumentos de maldad, con argumentos de mentira. Va a poder destruir todo lo que le diga. Pero si usted y yo conocemos la palabra, conocemos la verdad, sabemos exponerla, la entendemos, ¿verdad?, la comprendemos, entonces el enemigo no va a poder contra nosotros. Es cierto que dice la palabra que no prevalecen contra nosotros, pero hay que también nosotros debemos de adquirir conocimiento, debemos de ser entendidos en la palabra. Entonces yo por eso le insisto, estos 3 días con hoy, le he insistido en que usted y yo debemos de adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para no ser destruidos, para dejar de ser ignorantes. Yo le dije que eran 6 los valores que ayudan a obtener conocimiento y por ende sabiduría, y eso nos va a permitir poder vivir la vida extraordinaria de la que hablamos la semana pasada. Y le había dicho que los valores son compromiso, disciplina, resiliencia, aprendizaje, perseverancia y responsabilidad. Entonces lo que hoy vamos a ver es el aprendizaje. Vamos a comenzar, después vamos a ver la perseverancia y luego la responsabilidad, y en todo nos vamos a referir a Jesús y sus discípulos, porque ellos son el mejor ejemplo. Jesús dejó como ejemplo su vida, su obra, su conocimiento para nosotros, para que nosotros fuésemos imitadores de Él. Así decía el apóstol Pablo, como Él era imitador de Cristo. Y lo mismo hizo Pedro, lo mismo hizo Juan, Santiago, Tomás, el otro Judas, y todos
los discípulos, las Marías, Susana, todas las personas que se convirtieron en discípulos de Jesús adquirieron conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que el discípulo llega a ser igual que su maestro. Entonces, usted no puede ser discípulo de Jesús, y oiga bien lo que le voy a decir. Usted y yo no podemos ser discípulos de Jesús si no adquirimos conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre conocedor de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación. Entonces, si un discípulo llega a ser igual a su maestro, quiere decir que nosotros tenemos que llegar a ser igual que Jesús en todo. Por eso dice la palabra que hasta que lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto. Entonces usted y yo vamos a alcanzar esa perfección. Y una de esas partes de la perfección es el conocimiento, otro es la santidad. Otro es el vivir en justicia, practicar la justicia, practicar el amor. Esas son las cualidades y valores que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra vida para poder llegar a ser iguales que Jesús. Porque eso era Jesús. Era un hombre extraordinario. Y por eso es que nosotros somos extraordinarios también. Ok. Habíamos visto que era el compromiso, ¿verdad? Es dar la palabra, comprometerse con algo. La disciplina era el observar estrictamente leyes, normas de conducta, de accionar. La resiliencia es la adaptación que podamos tener a determinadas situaciones o circunstancias. Hoy vamos a entrar a ver lo que es el aprendizaje. Veamos cómo se define la palabra aprendizaje. A ver, ¿ya lo tenemos? ¿No? ¿No lo tiene? No, ¿verdad? Vale. Entonces ahí busca perseverancia. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una pequeña definición de aprendizaje y es del latín aprendere, que significa adquirir el conocimiento de algo. Oiga, ¿pero cómo? De dos formas: por medio del estudio o de la experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al colegio, cuando va a la universidad o cuando quiere desarrollar un oficio, ¿qué es lo que uno hace? Estudia, ¿verdad? Ya sea autodidácticamente o de las diferentes formas que hay ahora, vía internet o presencial, como sea, y entonces se agarra un libro, un folleto, lo que sea, y se estudia en él. Pero también es necesaria la experiencia, o sea, el experimentar lo que se ha estudiado. Entonces, ese es el aprendizaje. El aprendizaje es el adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Y yo le agregaría, de la experiencia, o sea, el estudio y la experiencia son los que nos van a permitir tener un mejor aprendizaje. ¿Cómo se aprende a manejar? A manejar no solamente es llevar el timón, no solamente es meter el pie en el freno, en el acelerador, y los que tienen carros estándar en el clutch, sino es conocer lo que dice las leyes, lo que dice la teoría acerca del manejar. Por ejemplo, hay gente que aprende a manejar el carro, pero no puede cambiar una llanta. Entonces es necesario que se aprendan todas esas cosas porque son parte de. Ok, entonces veamos qué fue lo que pasó en Jesús y en los discípulos. Jesús fue un hombre que aprendió, ¿sí? Desde pequeño aprendió. De hecho, como en la cultura judía, siendo él judío, él debía de conocer la palabra. Y llegado a una edad, 12 años, era llevado a que leyera y recitara, por así decirlo, una parte del Pentateuco.
Era algo que ellos deberían de hacer, saber hacerlo. Entonces en su casa lo instruían, agarraba o leía, o le leían los rollos, escuchaba, iba a que le enseñaran. Aparte de que dice que él crecía en gracia y en sabiduría, decía. Él desde pequeño fue un hombre, un niño, un joven extraordinario, excepcional. Entonces, pero aparte de eso, de haber aprendido sabiduría de lo alto, Jesús aprendió un oficio. Jesús era carpintero. ¿Por qué le digo esto? Porque su padre era carpintero. Por eso es que cuando él se presenta en un lugar, hay unos que dicen, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Por qué? Porque en esos tiempos la carpintería no era solamente cortar y clavar, sino la carpintería era el diseño de algo. Hay una película de Jesús que a mí me llamó mucho la atención, una parte de las tantas películas que hay acerca de la vida de Jesús, en donde Jesús llega a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, y reconoce una puerta y dice, esa puerta la hizo mi papá. Interesante, porque muestra el hecho de que no era solamente corte y clavo, sino que ellos diseñaban las cosas. Lo podríamos, en tiempos actuales, un carpintero de aquel tiempo, lo podríamos comparar con un diseñador de este tiempo, con un arquitecto, con una persona que ha estudiado diseño gráfico y cosas así. O sea, era una profesión, era un oficio reconocido. Entonces Jesús aprendió. ¿Quién le enseñó? José. Lo instruyó. Entonces, de seguro que más de alguna vez metió mal un clavo, se le quebró alguna pieza de madera que estaba haciendo. Hay otra película de Jesús en donde él está haciendo una mesa y su mamá le pregunta que para qué está haciendo la mesa. Entonces él le dice que se la han pedido, pero le dice ella, no es muy alta esa mesa, le dice. Le dice, lo que pasa es que todavía no he hecho las sillas, le dice. Porque en ese tiempo se usaban mesas bajitas porque la gente se sentaba sobre cojines. Entonces, nos muestra que Jesús fue un hombre de oficio antes de comenzar su ministerio. Él se hizo carpintero. Entonces, y si usted se fija, ¿qué oficio tenían algunos de los discípulos? A ver si me ayudan aquí, mis amadas. Pescadores eran unos. Recaudador de impuestos era otro. Otro era doctor, ¿verdad? El doctor Luca. ¿Qué más? Había un académico, ¿verdad? ¿Podrá salir algo bueno de ahí cuando lo fueron a llamar, verdad? Y todavía había uno de un oficio no muy aceptado, ¿va? Pero también se aprendía, no es cosa de solo meter la mano detrás en el bolsillo de otro, ¿va? Ya me entendió usted cuál era el oficio del Iscariote, ¿va? Robarle a los demás. Entonces, todos tenían un oficio, una ocupación, habían aprendido en la vida. Y viene Jesús y le dice a los pescadores, acompáñenme, síganme a mí, y ustedes que hoy son pescadores de peces, y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Entonces todavía faltaba la etapa de ser pescadores de hombres, un nuevo aprendizaje. Todos los días de nuestra vida aprendemos algo. Le pregunto, ¿qué aprendió hoy usted? ¿O reaprendió algo hoy? Tal vez no necesariamente es algo nuevo, sino algo que ya usted conocía, pero que había olvidado o había perdido la habilidad y hoy se reencontró con ello. Y eso le ha permitido aprender este día. Lo que estamos haciendo hoy en la noche
es aprendiendo. Y mire, la instrucción, la enseñanza, el aprendizaje necesita de la repetición. Por eso Pablo decía, tengo necesidad de volverles a repetir estas cosas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entre más escucha uno una cosa, entre más la lee, entre más la experimenta, más la aprende, perfecciona. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto hemos aprendido durante todo este tiempo de nuestra vida? ¿Y cuánto nos falta por aprender? Porque fíjese, Jesús aprendió todo. Jesús dijo, consumado es. O sea, dijo, la obra está terminada. Yo quiero que Celina nos busque ahí Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y los hombres, oiga, no solamente para con Dios, sino para con los hombres. Entonces Jesús iba aprendiendo sabiduría. Iba aprendiendo en las diferentes etapas de su vida. Cuando era niño aprendió una cosa, cuando era joven aprendió otra, cuando era un hombre ya adulto era otra, cuando tuvo su ministerio era otra, cuando fue carpintero fue otro aprendizaje. Entonces, cada etapa de la vida. Mateo 4, 18, 19 dice lo siguiente: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar. Eso estaban haciendo, ¿por qué? Porque eran pescadores, era el oficio de ellos. Porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Ok? Entonces iban a dejar de ser pescadores de peces, que era su oficio, que habían aprendido, quizás sus papás les habían enseñado. Y hoy, su nuevo padre, Jesús, su amigo, su maestro, su Señor, les iba a enseñar a pescar hombres. Tenían que aprender la teoría y la práctica. Por eso es que vivían escuchando a Jesús. Pero también Jesús los mandaba a hacer cosas para que experimentaran. Ok. Perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? ¿Cuándo persevera usted? ¿Cuánto persevera? ¿La tiene ahí? Vale, ¿qué es la perseverancia? Dígalo en voz fuerte para que lo oiga. Nombre femenino, firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Ok. Es cómo usted obra o cómo usted actúa o cómo piensa. Es mantenerse en el tiempo de esa manera, de la misma manera. La perseverancia dice mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. O sea, si comenzamos algo, hay que finalizarlo. Y eso se llama perseverancia. Pero tenemos la mala costumbre de que comenzamos algo y lo dejamos a la mitad, a un tercio, a 3/4, pero casi nunca lo terminamos. Es una actitud, entonces tiene que ver con algo que está dentro de nosotros. ¿Qué actitud tenemos? Si somos de aquellos que comenzamos y no terminamos, o somos de los que siempre comenzamos y siempre terminamos a pesar de todo lo que haya en el intermedio entre el comienzo y el final. Otra definición es durar permanentemente o por largo tiempo, dice. Para llegar a ser un buen deportista hay que ser perseverante, es una de las claves. Jesús habrá sido perseverante. Le voy a poner el mejor ejemplo. Perseveró 3 años y medio en su ministerio. Y era un ministerio difícil en el sentido de que era perseguido, era odiado, era repudiado, era de todo por sus adversarios. Pero Jesús ahí estaba, perseverando. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que cumplir
con un compromiso, con una meta: salvar lo que se había perdido, enseñar, mostrar las buenas nuevas de salvación de su Padre, el Evangelio de salvación, mostrar la luz, mostrar el reino de los cielos. Entonces Jesús perseveró durante 3 años y medio, porque sabía que tenía que cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Tenía que realizar una obra y tenía que conquistar almas. Entonces, hay gente que deja de perseverar en el Evangelio. Y no es que se vayan de las iglesias, ahí están en las iglesias, pero están más pasivas que un muerto. ¿Y sabe qué produce la pasividad o el ocio? Muerte. Y lo único que hacen es criticar. Lo deberían de hacer de tal forma. Eso no se hace así, se hace así, que no sé qué, que no sé qué, pero nunca actúan. Entonces, ¿cuándo terminó lo perseverante de Jesús? Cuando estaba en la cruz y dijo: consumado es. Ahí finalizó. Y el apóstol Pablo lo expresó de otra manera. Dijo: he terminado la carrera. Fíjense, o sea, Pablo fue perseverante desde que Jesús lo botó al suelo y se le mostró y se le fueron abiertos los ojos espirituales y también sus ojos naturales, hasta que murió. Dejó de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque impuesta necesidad tenía de predicar el Evangelio de Jesús. O sea, tenía un compromiso. Y para cumplir con un compromiso hay que ser perseverante. Para aprender algo hay que ser perseverante. Ni a comer se aprende el primer día. El primer día que uno, de ser humano, empieza a aprender a comer, se llena todo, no se puede meter la comida a la boca, le tienen que dar, luego le van instruyendo, lo van guiando para llevarse la cuchara hacia la boca con la comida, ¿verdad? Y después de practicar muchas veces, entonces se aprende. Y aún después llega uno a la otra etapa, en donde ya le tiembla la mano y ya no se puede meter el bocado a la boca. Entonces también ahí hay que aprender. Y hay que ser perseverante, no hay que darse por terminado aquello. Juan 9:30 dice lo siguiente, si me busca ahí Celina, 2 de Timoteo 4:7, y ya vamos a buscar responsabilidad. Juan 19:30, perdón, 9 creo que le dije, pero es Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Allí dejó de perseverar Jesús. Había cumplido su obra. Había durante 3 años y medio, había llevado la palabra, había ganado almas, había conquistado almas, había resucitado muertos, había dado de comer a los hambrientos, había sanado a los enfermos, había hecho lo que la obra le permitía. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:7, Celina? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oiga, fíjese, perseveró en la buena batalla y la logró pelear, o sea, en otras palabras, había ganado la buena batalla. ¿Por qué? Porque fue perseverante. Terminó la carrera. No dice llegué en primer lugar, dice terminé la carrera. Muchas veces nos frustramos porque no llegamos en primer lugar. No, si no se trata únicamente de llegar en primer lugar, se trata de terminarla. Hay un video sorprendente de una de las Olimpiadas en donde uno de los corredores de pista, de no sé cuántos metros, se le rompe uno de sus tendones y queda tirado en el suelo. Y entonces su papá sale corriendo desde las gradas y entonces lo toma, le toma el brazo y se lo pone, y el hombre se va saltando, dando brincos hasta que llega al final y todo el mundo le aplaude. ¿Por qué? Porque vieron lo perseverante que fue aquel hombre. Cualquier otro
Se hubiera quedado esperando que lo llegaran a recoger en una camilla y hubiera salido tranquilo. Pero ese decidió terminar la carrera. No le importó ser el último. A él lo que le importaba era terminar su carrera, cruzar la meta. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Vas corriendo tu carrera? Es probable que te hayas caído, pero levántate, sigue corriendo. Y dice, he guardado la fe. Oiga, para guardar la fe hay que ser perseverante, porque hay días en que la fe se va abajo por diferentes situaciones. Y hay que ser perseverantes. Todo lo puedo en Cristo, que me da fuerza. ¿Para qué? Para tener fe. Para terminar la carrera. Para pelear la buena batalla de la fe. Y el último, que es la responsabilidad. A ver, Ángel, ¿qué dice la responsabilidad? Cualidad de la persona responsable. Mire, cualidad de la persona responsable. Responsabilidad viene de una palabra latina medieval que es responsabilis, que requiere respuesta, dice. Que responsabilidad es obligado a responder por algo o por alguien. Entonces la responsabilidad, y no es delegable, es alguien que pone cuidado o atención en lo que hace o decide. Jesús fue una persona sumamente responsable delante del Padre y delante de los hombres. Ante el Padre, ¿por qué? Porque cumplió con la máxima expresión de amor, la más elevada, más sublime. Y ante los hombres, porque le enseñó a los hombres las buenas nuevas de salvación, le enseñó acerca del reino de los cielos. Y también para con los hombres fue su responsabilidad el trasladar a sus discípulos y encomendarle llevar la palabra a toda criatura. Eso fue lo que hizo Jesús. Les dijo, hoy los hago responsables a ustedes, yo ya me voy a ir allá con mi Padre y ustedes van a ser los responsables de llevar las buenas nuevas. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿usted también es responsable de llevar las buenas nuevas? ¿De hacer obras? ¿De amar a su prójimo? ¿De cuidar los unos de los otros? Entonces cada uno de los discípulos del Señor cumplieron con lo que les fue encomendado. ¿Por qué? Porque eran responsables, al grado de morir igual que su Señor. Cada uno de ellos murió de una forma violenta, por así decirlo. Unos crucificados, otros traspasados por espada, por lanzas, decapitados. Murieron de esa manera. ¿Por qué? Porque tenían una responsabilidad hasta la muerte. Yo no sé hasta dónde llega tu responsabilidad. Creo, si no me equivoco, que fue el presidente Kennedy, John F. Kennedy, el que dijo esto. No está textual, porque es lo que yo me acordé. Deja de decir qué hará el Estado por mí, sino más bien di qué haré yo por él, por el Estado. Hoy es fácil que estemos criticando que hacen esto, que no hacen lo otro, que aquí, que allá, que los que estuvieron hicieron esto, que no hicieron lo otro, que se robaron esto, que todo lo que usted y yo oímos y leemos en las redes. Mire, yo le voy a dar un consejo. Los cristianos no fuimos llamados para estar en pleitos políticos. Así le digo. No fuimos llamados a estar defendiendo causas políticas. Fuimos llamados a llevar la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Y usted me dirá, pero es que mire, pastor, Daniel, José, sí, pero ni a los Calcañales le llegamos en santidad. Esos eran hombres escogidos por Dios con un propósito. Hoy el Señor nos dejó a nosotros una misión y un propósito. Llevarle la palabra a todo el que no la conoce, al que está perdido. Nosotros debemos de ser luz y sal. Eso es lo que tenemos que ser. Entonces, si usted quiere hablar de política, hable del Señor. Meta en las redes la palabra del Señor. Ponga la palabra del Señor.
Inundemos a la gente de la buena palabra, de la palabra verdadera. Esa es nuestra responsabilidad. Mire, me van a decir que estoy loco, que no encajo en este tiempo, que no sé qué. Igual le dijeron a Jesús, igual le dijeron a todos los discípulos. Si usted lo que quiere es encajar en este mundo, entonces métase a un partido político y ahí va a encajar. Métase a una asociación de tal cosa, haga cualquier otra cosa. Pero si usted lo que quiere es encajar con el Evangelio, entonces viva en el Evangelio. ¿A quién tenemos que agradar nosotros? ¿Al mundo o a Dios? Es nuestra responsabilidad agradar a Dios antes que al mundo. Entonces, nuestra responsabilidad es llevar las buenas nuevas. Le leo, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Él no vino a hacer otra cosa. Él vino a traer el Evangelio, las buenas nuevas, a hacer la obra. Fíjense, Jesús no se metió en ninguna otra cosa. A lo suyo vino. Entonces, y lo hizo, lo de él. Y entonces viene en Mateo 28, 18 al 20, dice, Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos ha mandado Jesús a hacer, no otra cosa. Cuando logramos dominar y experimentar estos valores, podemos adquirir un conocimiento extraordinario, lograr alcanzar sabiduría, la cual, dicha sea de paso, la da Dios. Job 33:33 dice lo siguiente, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría, le decía el Señor a Job. Ya, cállate, yo te voy a enseñar y te voy a hacer sabio. Muchas veces no aprendemos porque no nos callamos, porque no hemos aprendido a oír a Dios. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. Y Santiago 1:5 dice esto, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, oiga, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Pero qué hay que hacer? Repito, comprometernos, disciplinarnos, adaptarnos, o sea, ser resilientes, aprender, perseverar y ser responsables. Y entonces el conocimiento va a venir a nosotros y la sabiduría nos será dada de parte de Dios. Yo quiero que terminemos orando esta noche. Le voy a pedir a Mariceli que nos dirija en oración. Y espero en Dios que esta palabra, esta enseñanza, esta instrucción nos haya ayudado a todos a poder adquirir conocimiento y sabiduría. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos hablas, Señor. Permítenos esta noche poder descansar, poder confiar en ti, que tu paz venga a nuestras vidas, Señor, que tus ángeles nos acompañen, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia no nos abandone, Señor, que podamos ser luz en medio de esta situación, Señor, que podamos compartir tu palabra, que podamos ser ejemplo hacia los demás, Señor. Bendícenos, guárdanos y que podamos descansar esta noche. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos mañana a las 6:30. Que el Señor les bendiga a todos.